distinto. Cristina Candela, muy buena. Hola, buenas tardes. Enigmas y misterios. Y hoy nos va a traer un tema que en muchas ocasiones hemos visto en las películas, las medium. Las medium, eso es, vamos a hablar de esos intermediarios entre esta vida y la otra. ¿Y qué es un medium en sí? ¿Es algo real o irreal o esto cómo funciona? Pues según la disciplina espírita, un medium es aquella persona que hace de intermediario entre el mundo físico y el psíquico, o lo que podría ser también esta vida y la otra. Esta vida y la otra. Esta vida y la otra. ¿Nos quedamos con esta vida o con la otra? Por el momento con esta, ¿no? ¿Medium hay en Málaga o es algo que quizás nos tenemos que ir a otros lugares para encontrarlo? Medium hay en todos los lados. Lo que pasa es que, bueno, solo hay unas personas que tienen esa facultad, ¿no? Por ejemplo, igual que unos músicos, pues sobresalen en todo el mundo y luego hay un montón que son de el montón, pues luego ocurre lo mismo con los medium. Bueno, ¿y tú tienes experiencia con medium? Yo te voy a preguntar si eres medium, a lo mejor. No. Todavía no, ¿no? No tengo esa capacidad. ¿Es un don? Es una facultad como algunos pueden tenerlo como en la música, o otros para pintar, ¿no? El medium pues tiene una sensibilidad especial que otras personas no tienen. ¿Pero se puede desarrollar la facultad como tal? ¿Se puede hacer un aprendizaje o es un don innato? Hay quien dice que sí se puede desarrollar a través, por ejemplo, incluso de la meditación o a lo largo de la vida, pues tras una serie de hechos, ¿no? Por ejemplo, dicen que unos momentos de tristeza graves, ¿no? Pues sí puede provocar que surja esa mediunidad. Pues mediunidad. Mediunidad. Quédense con estos vocablos porque en muchas ocasiones nos podemos perder, pero mediunidad, quiere decir la actividad del medium, ¿no? Sí, además, Antonio, quería hacer una distinción porque hay una diferencia y muy poca gente lo sabe, entre medium y sensitivo. Es decir, el medium es la persona que como hemos dicho, intermedia entre este mundo y el de los muertos, y el sensitivo es la persona que tiene la facultad de producir fenómenos SAPE, que facultad, por ejemplo, podemos hablar de poltergeist, movimiento de objetos, clarividencia. ¿Eso lo produce el sensitivo? El sensitivo, es decir, una serie de fenómenos paranormales que no están relacionados con los espíritus. Pero no son fenómenos externos, sino que el medium es el que los exterioriza en un momento dado y se reflejan en otro lugar. El medium es capaz de realizar unos fenómenos paranormales, pero que están provocados, potenciados por supuestamente un espíritu. En el sensitivo, en los espíritus no tienen nada que ver, sino que es la persona propia la que por ella misma puede potenciar o producir esos fenómenos. Bueno, ¿hay discrepancia interna dentro de lo que significa el estudio de toda esta ciencia o está todo muy bien clasificado? Pues, por ejemplo, lo que ocurre es que en la disciplina espírita todos los fenómenos paranormales están producidos por los espíritus, ¿no? Los parapsicólogos, lógicamente, dicen que eso no es así, que la mayoría de los fenómenos son producidos por la mente de una persona viva. Entonces, ahí sí que se produce una discusión y un debate entre los espíritas y los parapsicólogos. Los espíritas y los parapsicólogos. Otro vocablo. Venga, vamos a explicarlo brevemente. Espírita, diferencia entre espírita y parapsicólogo. La verdad es que hay muchos matices, ¿no? Los espíritas son los que tienen la disciplina que se encarga pues del mundo de los espíritus, de esas almas que quedan aquí rondando por algún lugar, mientras que los parapsicólogos son los que estudian los fenómenos paranormales, pero siempre teniendo en cuenta o utilizando un método científico. Bueno, pues vamos a ir poniendo ejemplos que quizás nos podemos situar algo mejor, porque de esa forma podemos entender si lo que vemos en ocasiones en las películas es algo que se da en la realidad o simplemente es ficción, ¿no? Un ejemplo así que podamos entenderlo, donde un medium haya conseguido resolver algunas experiencias que existían y que no tenían respuesta hasta ese momento. Lo que ocurre es que existen muchos tipos de medium, ¿no? Hay medium que tienen la capacidad de pintar, por ejemplo, un cuadro en estado de trance. ¿En estado de trance? En estado de trance, es decir, una persona entra en trance, supuestamente es guiada por un espíritu para realizar un dibujo. Pero primer paso, ¿el medium siempre entra en trance?
no tiene por qué. No tiene por qué. Es decir, hay, por ejemplo, medium bueno, escuchan voces y no tienen que estar en estado de trance, medium que pueden ver espíritus, otros medium que simplemente lo sienten, otros que producen efectos físicos, como por ejemplo el movimiento de objetos. Y bueno, en algunos de estos mediums sí tienen que entrar en trance. Por ejemplo, o por lo menos en un estado alterado de conciencia, que es un estado diferente al que se tiene normalmente. Y bueno, en estos estados sí que el medium es capaz de pintar cuadros a través de lo que ellos piensan que podría ser el espíritu, o podrían escribir incluso textos provenientes de ese ente, ¿no? Textos con sentido incluso. Por supuesto que sí. Y bueno, normalmente son textos muy trascendentales, ¿no? Y luego uno de los objetivos que tienen estos mediums, aunque también ayudan a la policía a encontrar, o por ejemplo, aunque más que medium, yo pienso que en este caso serían sensitivos, es decir, personas que pueden conocer el pasado o el futuro y que pueden bueno, recomponer una escena del pasado, ¿no? ¿La policía acude generalmente a estos servicios? Sí que acuden. Parece extraño porque, bueno, todo lo que sea este mundillo pues está como muy apartado, como en el lado oscuro, pero en cambio sí que acuden a ellos y bueno, en muchos casos se han solucionado pues gracias a estos medios. Bueno, pues ténganlo en cuenta, porque en ocasiones hablamos precisamente de eso, de saber si la resolución a un entuerto nos puede llegar, ¿eh? Y a lo mejor el ventero del Quijote que hablábamos antes, ¿no?, pues tenía también gran parte de razón. Por cierto, en el Quijote hay algún fantasma que otro también, ¿eh? Fantasmas y fantasmones. Fantasmas y fantasmones. Como siempre digo. ¿Hay también fantasmas y fantasmones en el ámbito de los medios? ¿Hay falsos medios? Es un tema muy importante, es decir, hay muchas personas, bueno, este terreno está justo en el límite entre la ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Entonces, muchas personas se aprovechan de eso pues para aprovecharse de pobres personas que lo están pasando mal y que como última esperanza acuden a ellos, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado a quién se va, si se va, y sobre todo ver el dinero que estas personas piden, porque es indicativo normalmente de por qué camino van.